De esas figuras de cartón, muchas serán quemadas este 31 de diciembre. Y ¿sabes qué? No inocentemente, esto se dará también en un contexto ritualizado, tan ritualizado como fue el del Quito Fest, incluso Claro, más claro, ritualizado. Y claro. también será expresión de odio. O sea, mucha gente este 31 de diciembre va a quemar ese mismo muñeco de cartón Con, con con odio. odio. Es una idea del arte y de la cultura que me parece peligrosa, porque cuando dicen el arte es político, ok, el arte es político, pero confunden eso como si lo toman, en realidad lo que quieren decir es el arte debe ser activista, debe ser, los artistas deben ser activistas. Y en eso estoy completamente en desacuerdo. Tocaremos su música maravillosa, dice la Juventud Revolucionaria de California en el año 68 a los Rolling Stones, mientras incendiemos las escuelas y liberemos a los estudiantes. Tocaremos su música maravillosa mientras incendiemos los cuarteles y tatuemos Arde, nene, arde en las grasosas barrigas de los oficiales. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. ¿Deberíamos escandalizarnos por el ahorcamiento simbólico de un muñeco de cartón? Sabemos de qué muñeco de cartón estamos hablando, el muñeco que el presidente Daniel Noboa popularizó en la campaña electoral y que de hecho ha llegado a ser un símbolo de un montón de cosas, no solo de él. Es decir, el ahorcamiento fue el ahorcamiento de el símbolo de un símbolo, ¿no es cierto? Inicialmente era un símbolo de Daniel Noboa, ahora es el símbolo de un montón de cosas. Esto ocurrió en el Quito Fest, en este gran festival con ocasión de las fiestas de Quito, lo protagonizó el grupo Mugre Sur, un grupo contestatario donde los hay, y causó bastante revuelo, causó bastante escándalo, rechinar de dientes, rasgadura de vestiduras. A mí me parece eh, un poco, un poco exagerado. Exagerado. eh, y las reacciones de los afectados, es decir, el grupo Mugre Sur y sus acólitos, han sido, como suelen ser las reacciones que provienen de ese lado, un poco victimizantes, ¿no? O sea, nos Ujú. están censurando. No, nadie ha tratado de censurarlos. La gente ha expresado sus opiniones. Esas opiniones muchas veces han sido conservadoras, otras veces han sido mojigatas también, pero no ha habido censura. Quien sí sabe de censura es que nos está acompañando, Iván Ulchur Rota, comediante, periodista, hombre censurado, donde los hay en este país, ¿no es cierto? De hecho, Iván Ulchur fue censurado por más o menos el mismo grupo que ahora se está quejando de censura donde no la hay, en la Feria del Libro de Quito. Me refiero al grupo rector de la política cultural del Y de la municipio de moral. porque es eso, ¿no? De la política cultural y de la moral, que censuraron a Evan Ulchur por un chiste que hizo. Ya nos va a contar todo eso, pero lo cierto es que estaba prevista su presencia en un acto para presentar la novela Chat Grupal de José Hidalgo Pallares. No pudo ser, lo censuraron, lo sacaron del programa porque no estaba bien visto que Iván Ulchur, después de haber hecho el chiste que hizo y que ya nos va a contar, participara en esa feria del libro. Así es que de censura y contracensura parece que hay opiniones, Iván, y que Uy, estamos ante un caso de doble rasero. Pero antes, ¿por qué no empezamos hablando, Iván? Bienvenido, muchas gracias por estar gracias, aquí. Roberto. ¿Por qué no empezamos hablando de esto que ocurrió en el Quito Fest? ¿Qué opinas de lo que pasó? El grupo Mugre Sur ahorcó Ajá. simplemente al famoso cartón de Daniel Noboa. ¿Cómo lo ves? Rosario, no. A mí me estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Es como una competencia de gente indignada, como, ¿qué esperaban? O sea, como en verdad siento que ese es el problema precisamente con el arte, como este grupo conocido por, digamos, su estilo gráfico, su irreverencia, sus ganas de siempre, digamos, confrontar
y retar y desestabilizar a lo que llaman el poder y la hegemonía. O sea, ¿qué quieren? Lo que me parece interesante es qué esperan de un grupo así, qué tipo de performance esperan de un grupo de música de ese estilo. Eh, Me parece exagerado, me parece sacado de contexto, me parece que es lo que yo decía, como si les ofende el cartón colgado, esperen a Año Nuevo, cuando estamos quemando, vamos a quemar po- probablemente masivamente caretas del presidente. Eh, Masivamente. en- Y supongo que Masivamente. la misma figura de cartón, porque de esas figuras de cartón se repartieron por Son miles. montones. De esas figuras de cartón, muchas serán quemadas este 31 de diciembre. Y ¿sabes qué? No inocentemente, esto se dará también en un contexto ritualizado, tan ritualizado como fue el del Quito Fest, incluso Claro, más claro, ritualizado. Y claro. también será expresión de odio. O sea, mucha gente este 31 de diciembre va a quemar ese mismo muñeco de cartón Con, con con odio. odio. Sí, Y con razón, y con razón. O sea, como cada vez que se me va la luz, yo quiero el cartón para quemarlo con odio. a quemarlo, claro. No es por diversión, no, no, no. Siento odio y quiero quemar al cartón. Y al igual que en Año Nuevo, voy a patear el Año Nuevo con la careta de Novoa. Y eso no significa que yo esté llamando a nadie a patear a Daniel Novoa. Entonces, Exacto. eso es lo que me parece interesante de nuestra incapacidad de superar la lectura literal. Es decir, porque si nos metemos en eso, todo puede ser un acto de odio. Es decir, el quemar al cartón, sacar el cartón y ponerle cosas. Me parece fascinante, me pareció interesante la interpretación oficialista en ese momento. Eh, Desafortunada. Desafortunada porque se ¿Te refieres al contradice con esta idea comunicado? de la libertad de expresión, ¿no? ¿Te refieres al comunicado de la ministra Sí, del Ministerio de Cultura que aboga por espacios de cultura que sean espacios de encuentro y de mutuo aprendizaje, alguna cosa así, ¿no es cierto? porque además, tal vez, mira, donde hay tal vez un mensaje, o sea, si ese cartón se hubieran quemado algún tipo de imagen más genérica de algún grupo específico, diga, no, pero es el presidente. Creo que ya debemos aceptar que la figura del presidente tiene que aguantarse y se va a tener que aguantar cuantas expresiones de rechazo existan y muchas gráficas. O sea, no es un mensaje de odio representar el sentimiento general hacia un político. Sí es un mensaje de odio, tal vez eso sacado de contexto y sobre algún grupo demográfico, hacia algún tipo de género, ahí podría interpretarse eso, como estamos usando esta imagen como una representación de un grupo social. Ahí de pronto dices, será, no, bueno, puede ser. Pero el presidente, colgar a una imagen del presidente, no lo veo, no veo odio ahí en ningún contexto posible. Vas a Ujú. cualquier protesta y eso es lo que ves. Lo Sí. interesante para mí es que sea, o sea, la reacción, o sea, que esa capacidad de análisis sobre la innata irreverencia del arte no exista eh, cuando quienes son censurados son del otro bando. Eso es lo que me parece muy llamativo. Y ya vamos a ir allá, Iván, y ya vamos también a matizar lo que estamos diciendo de Mugre Sur, porque voy a hacer un spoiler, no, este episodio de Politizados Ujú, no trata de reivindicar a Mugre Sur. Pero antes sí quiero decir una cosa, antes de ir allá. Sí ujú. quiero decir una cosa, y esto que quiero decir es que así es el rock y así ha sido el rock toda la vida. Claro. Y quiero recordarles un manifiesto, recordarles, por si lo conocen, yo lo conocí en mis años mozos, cuando esto todavía estaba, digamos, más o menos reciente, no soy tan viejo, pero estaba más o menos reciente y a mí me sorprendió encontrar un manifiesto que era la bienvenida a los Rolling Stones en una de sus giras por California en el año, ah, en el año agitado, digamos, ¿no? El agitado verano de 1968. Y había este grupo que se hacía llamar Juventud Revolucionaria de California, que escribió un manifiesto que era básicamente un llamado a incendiarlo todo, ¿no? Y la parte que yo el día de hoy escribo una columna sobre este mismo tema en Diario Expreso,
Y cito una parte que es la que les voy a leer. Tocaremos su música maravillosa, dice la Juventud Revolucionaria de California en el año 68 a los Rolling Stones, mientras incendiemos las escuelas y liberemos a los estudiantes. Tocaremos su música maravillosa mientras incendiemos los cuarteles y tatuemos "Arde, nene, arde" en las grasosas barrigas de los oficiales. Esas cosas decían y estaban básicamente invitando, y ahí sí, invitando a quemarlo todo, básicamente. Claro, Eh, y claro. yo digo, 50 años después de eso, todavía nos rasgamos las vestiduras. ¿Es que acaso no hemos aprendido nada? Por eso es que a mí esa protesta del Ministerio de Cultura me pareció un despropósito sin nombre Sí, y sí, de acuerdo. me hizo dudar sobre la figura de la ministra Romina Muñoz, que siempre nos parecía, a mí me parecía personalmente una persona Claro, cosmopolita. claro. Resulta ser una persona La homojigata redención del gobierno para mí, en o es muchos aspectos. mojigata o está dispuesta a hacerse pasar por mojigata para conservar el puesto, ¿no es cierto? Ujú. Eh, mm, A mí, y eso, yo eso a pienso, mí me da una pereza infinita. algo que me pasa también, me cuestiono yo, es cuánta presión habrá del gobierno, del presidente, porque sí hay esta onda que me recuerda a otros presidentes, como muy sensible, como muy capaz de como cualquier crítica, como de no reconocer cuál es su rol. Y su rol, sí, es gobernar, pero también es representar, se vuelve la figura que materializa y que encarna todas nuestras frustraciones. O sea, si eres muy sensible, si te ofendes con facilidad, como que si no tienes mucha costra, como complicado volverte a estar en esa posición de la presidencia. Y- Entonces, y- y- ya creo que Daniel Noboa ha demostrado mucho esa tendencia a como el ego herido. Y me pregunto cuánta presión debe haber habido desde ahí, como la figura, la imagen, mi imagen colgada en un evento patrocinado por el municipio. Que creo que es yo tal vez recuerdo, donde se vuelve complicado el patrocinio del municipio. Igual creo que, o sea, sí. Ahora, si el gobierno patrocina un concierto de rock de los grupos del sur de Quito y, por ejemplo, invita a Mugre Sur, uno no debería esperar que, porque el grupo se presenta con patrocinio oficial, claro. tenga que ser censurado, ¿no es cierto? O sea, si el municipio invita a que Mugre Sur se presenta, apechugamos, ¿no es cierto? O sea, Mugre Sur viene con lo que viene y sabemos qué es. A Y mí con esto su me propuesta, recuerda ¿no? Que no van a con su sacrificar su propuesta, que propuesta va a por ser el... esta, que va a ser esta, porque Ujú, no es, porque ujú. no es otra. A mí esto me recuerda a Abdalá Bucaram, porque Abdalá Bucaram era el que se preocupaba de esas cosas. Abdalá Bucaram quiso prohibir los monigotes de fin de año que lo Ajá, representaran a ajá, él. Él no quiso ajá. ser quemado en fin de año. Y quiso prohibir las chompas de cuero. Yo me acuerdo que en esa época era periodista de cultura y tuve que hacer una gran página sobre el asunto de las chompas de cuero y lo que todo eso significaba, no solo en la cultura, sino en la economía, porque Abdalá consideraba que las chompas de cuero eran la indumentaria distintiva de este mismo tipo de contracultura que reivindica Claro. Mugre. Ahora quizás no se pongan chompas de cuero, esos sean los años 90, pero es la contracultura del rock duro del sur de Quito. Y te tienes que atener a eso. Yo no sé si tú cachabas o identificas esta tradición gringa que acabó con Trump, de la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, que siempre tiene Así un es. comediante que hace roast. Siempre. Y Y donde el mismo presidente hace un discurso básicamente humorístico. humorístico. Es tan así que parece que el único que no pidió, no sé si eso sea verdad, que no contrató escritores y escribió su propio discurso, eso dice él, es Obama. Y Jerry Seinfeld le invita a un programa que tenía solo con comediantes Obama, porque dice, si es verdad que escribiste ese road, eres comediante, eres buenísimo. Pero lo interesante para mí es que tú puedes ver a Bush, a Obama, ves a Biden, ves a todos estos, al poder, al representante o sea, el dirigente del país más poderoso del mundo sentado, mientras un comediante se burla de él y le acaba, y no Se hay cagan en él. censura. Sí. No hay, es tan fuerte que cuando lo hizo Michelle Wolf, no fue Trump, sino fue la secretaria,
la secretaria de gobierno fue en su lugar, porque Trump ya me imagino que se imaginaba, y Michelle Wolf fue, pero cruda, esta comediante que me encanta porque utiliza, es también muy gráfica. Y básicamente una serie de alusiones a la muerte de Trump, a, a que, o sea, cosas que podrían, si le das ese eje, interpretarse fácil, si los tomas de manera literal, pues decir, son llamados a la violencia. Además, si lo pones falsamente, ¿no? Hipócritamente, si decides tomar esto de manera literal, podrías decir, mira estos llamados a la violencia, cuando lo que está haciendo Michelle Wolf es precisamente utilizando la capacidad del arte o del humor de, de insinuar, de representar, de evocar sentimientos sin que sean llamados a la violencia, pero sentimientos que son muy violentos y muy reales y muy pasionales. Pero lo que me parece increíble es que esto sea considerado una tradición eh, casi obligada de todo presidente. Tienes que sentar a que el bufón te diga todo, te diga, y tú aceptar los insultos, aceptarlos, algunos que no son tan ingeniosos, son solamente cosas bastante fuertes. Y creo que en ese sentido nos falta bastante de eso a nosotros y a Sí, nuestra cultura política. yo creo que somos un país de contadores de cachos, pero con muy poco sentido del humor, curiosamente. O sea, Exacto. es como que manejamos todo el humor y lo metemos en el saco de los cachos y con eso absorbemos la cuestión, pero no asumimos el humor en nuestra vida diaria y sobre todo no estamos dispuestos a reírnos de nosotros mismos. Pero bueno, permíteme ir a un corte, Iván, y yo quería decir que hasta aquí llegamos con la de cal y que nos Sí, sí, sí. vamos corte y volvemos con la de arena. Perfecto. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Bueno, dicho todo lo dicho hasta el momento, hay que añadir que lo de Mugre Sur es otra cosa. Y quiero explicarme. Porque, a ver, bien está que Mugre Sur sea un grupo que está envejeciendo sobre el escenario. He visto que tiene 20 años de actividad, según cuentan los que han tenido la paciencia de seguirlo. 20 años, yo diría, conformándose con ser un fenómeno sociológico, ya que como propuesta artística no es que sea la gran cosa, me parece a mí. Estoy hablando desde mi subjetividad, pero a mí me parece que el valor de Mugre Sur es sociológico y que el valor que ellos reivindican es sociológico y el valor que se está reivindicando en torno a todo este acontecimiento es más que artístico sociológico, digamos que meten el tema artístico por la ventana de la sociología. Pero el valor sociológico que le confiere tiene que ver con el hecho de que se reivindican como una contracultura, que se reivindica como una juventud contestataria. Yo ya no sé qué tan jóvenes son, si llevan 20 años sobre el escenario, si son... Su valor sociológico consiste en su carácter de disidencia, de juventud rebelde, de lo que dijo De buenos mosh, los mejores sí, mosh. el secretario, así, es verdad. Eh, el secretario de Cultura del municipio, Jorge Cisneros, para justificar a estos angelitos, eh, definió un fenómeno que él llamó la formación histórica que han generado en algunos espacios, que se han generado en algunos espacios desde la resistencia. Es decir, bien está que estos señores se consideren resistencia y que en eso repose su valor sociológico, pero luego me pregunto qué clase de resistencia puede venir de un grupo que en realidad en este momento se ha convertido en parte de, no quiero decir que ellos únicamente, pero junto con el señor Jorge Cisneros y toda la administración cultural de la ciudad, y eso incluye no solo al municipio, sino también a la Casa de la Cultura de Quito, se han convertido en la expresión oficial y hegemónica de la institucionalidad cultural de la capital. O sea, No, resistencia, mis polainas. no, Mugre no. Sur no Es la es institución. resistencia.
Es Ah, cultura oficial, es cultura hegemónica. Entonces, ajá. si como contracultura su valor residía en la sociología más que en el arte, yo me pregunto cuál es su valor como arte oficial, como cultura oficial, y encuentro que no hay ninguno. O sea, porque una vez perdido su valor sociológico de contracultura, convertidos en cultura oficial, ¿qué valor pueden tener? Y aquí quiero ir a tu historia, Iván, porque como contracultura, perdón, como cultura oficial, o sea, basta darse una vuelta por la Casa de la Cultura un sábado por la tarde para comprobar a quiénes les pertenece, ¿no? Basta con revisar la lista de las autoridades culturales, de los Jorge Cisneros que ya mencioné, Fernando Cerón de la Casa de la Cultura, Andrés Madrid de la Casa de la Cultura, que es coautor del libro Estallido de Leonidas Issa. Todos los cuadros correístas y octubristas se han tomado la institucionalidad cultural de la ciudad y a ese fenómeno corresponde Mugre Porque, Sur. Y ya te doy la palabra enseguida, Iván. Lo que quería decir es que como cultura oficial, esta es una cultura de las peores, censuradores, canceladores, argollistas, nepotistas. Tú fuiste víctima de la censura de este grupo de cultura oficial que ahora se rasga las vestiduras porque dice, nos están censurando, cuando la gente no los está censurando, simplemente está expresando su desacuerdo. y es una idea del arte y de la cultura que me parece peligrosa, porque cuando dicen el arte es político, ok, el arte es político, pero confunden eso como si lo toman, en realidad lo que quieren decir es el arte debe ser activista, debe ser, los artistas deben ser activistas. En eso estoy completamente en desacuerdo. Hay activismo, hay políticos y hay activistas y hay organizadores y eso es excelente. Pueden juntarse el arte y el activismo de maneras muy necesarias y sanas para la sociedad, pero el arte tiene otra función, el arte tiene otra razón de ser, no tiene esa obligación deontológica de necesariamente hacer activismo, pero que cuando tu visión de la cultura es la de solamente la única forma de arte posible y legítima es la que hace activismo, es una visión, o sea, tu visión es panfletaria. Lo que tú quieres no es arte, no es cultura, es panfletos. Panfletos dentro de una disputa constante en la que o eres víctima o victimario, ¿no? O silencias o acabas con estos discursos peligrosos y, reaccionarios, entonces debes combatirlos o eres víctima de esas mismas políticas. Entonces, la complejidad se va al tacho de la basura y lo lastimoso de eso es que el arte y la cultura residen, existen, se expresan gracias es la complejidad la razón por la que están ahí. Entonces, me parece que con la visión que ahorita tiene la Secretaría de Cultura, claro, ahorita son víctimas, pero cuando hay propuestas artísticas o culturales que no cuajan en ese o somos activistas o del otro lado, entonces ahí sí, eso debe ser abiertamente, y lo han dicho, censurado. Lo que pasó conmigo es que por un chiste en un podcast en el que, según Abe Jaramillo y yo, no hacíamos, lo que hacíamos era reconocer las acciones de Israel, eh, que en nuestra opinión sí lleva a cabo un genocidio, que no solo en la nuestra, sino de muchas instituciones internacionales, es hacer humor con eso, es hacer humor con la idea horrible de que en efecto, hacer humor que también denuncia a la vez, ¿no? Es, en efecto, esto es real, la situación en Gaza es invivible, es inhumana, es inaceptable. Eso no significa que no podamos topar esos temas desde el humor. Eso no significa que hacer humor, o sea, hacer humor sobre esos temas no significa que dejan de importarte o que dejes de reconocer la gravedad y la crueldad implícita digamos, en la situación en Gaza, por ejemplo. Entonces, el chiste fue, yo le pregunté a Ave sobre dónde preferiría vivir, pensando en Verónica Abad, Israel. Él dijo algo así como, prefiero cualquier lugar fuera del Ecuador y la vida de barrio, eso, y, digo, y en Gaza, y el Ave dice, en Gaza no hay vida. Que eso genera risas precisamente por el shock. O sea, si tú es todo lo que se estudia el humor, hay el McGraw que habla de la violación benigna, que con frecuencia es lo que no debe ocurrir. El pensamiento horrible, el mal pensamiento, el error gramatical, la torpeza, es el error.
es lo malo, es lo que sale de la lógica que puede incluir lo moral. O sea, si tú dices en Gaza no hay vida, no estás celebrando eso si te ríes, es que es un choque, una explosión de realidad en un momento en que alguien pudo haber sido mucho más cuidadoso con cómo habla de esas cosas. Y yo le respondo, chuta, ahí cruzaste la línea del humor, y en realidad cruzaste la franja. Un juego de palabras que no creo que ataca, estereotipa, sí, a nadie, ¿no? Y eso causó, Roberto, que el secretario de Cultura también, que le he visto, no me cae mal, me cae bien, pero en chats, así en Facebook, abiertamente, en comentarios en Facebook, pusiera por presión de estos troll centers, no, hay que sacarles de la Feria del Libro. O sea, abiertamente un funcionario público, sí, sí, ya les voy a sacar de la feria, déjame ver qué hago para hablar con otros funcionarios para sacarles de la Feria del Libro y poner presión. Eso en grupo, en foros abiertos de estos troll centers correístas, ¿no? Y luego también tratando, haciendo lo mismo para sacarnos del Sucre. Ay, verás que al teatro que llegamos por un concurso público, que ganamos con concurso, verás que están ahí también, hay que sacarles de ahí. Qué vergüenza, ¿qué hacemos? Como panas con un funcionario público. Ahí sí, sí, ya me encargo de sacarles de ahí. Entonces, lo interesante es que esa capacidad de hablar de la irreverencia se anula por completo cuando no te caen bien los que están siendo censurados y decides no dar chance, o sea, ahí sí la lectura debe ser literal. Ahí sí, cuando no dices nunca, qué bien lo que está pasando en Israel, qué bien, apoyo a las políticas, más bien estás haciendo referencia a ese tema para, digamos, incomodar y explorar esos lugares, lo que esos lugares oscuros, cómo esos lugares oscuros nos sorprenden a nosotros mismos y a nuestros pensamientos y a la forma en la que los expresamos, decides que en ese caso es literal y que es una llamada al odio sionista. Yo como, loco, yo nunca supe que era sionista, como que ni judío soy. Entonces es como, me parece interesante porque además de esta visión claro, ahí sí es literal, ahí sí debe tomarse como un llamado a la violencia y un discurso de odio que no era de ninguna, o sea, de ninguna forma, pero entonces sí estaban disfrutando mucho de censurarnos y de pedir que nos quiten espacios y de... Ujú. Eso pasó en junio o julio de este año en la Sí. Feria de Quito. Me acuerdo que con Martín hicimos un episodio sobre ese tema, un episodio de Ajá. políticos. Y me acuerdo que citábamos, yo citaba el caso de Imre Kertész. Imre Kertész es un escritor húngaro, premio Nobel de Literatura, sobreviviente de Auschwitz. Estuvo en Auschwitz cuando tenía el campo de concentración, cuando tenía 15, 16 años. Y a fines de los noventas escribe un ensayo sobre La vida es bella, la película de Roberto Benigni, que le parece simplemente maravillosa. Y él, sobreviviente de Auschwitz, reivindica esto en apoyo de lo que acabas de decir, reivindica la posibilidad de hacer comedia sobre el holocausto, o sea, sobre lo que nos Claro, parece claro. el momento más negro, más cruel y más trágico y miserable de la historia de la humanidad. Se puede hacer comedia sobre eso. Bueno, estos señores que te impidieron hacer comedia son los que ahora están quejándose de haber sido censurados por un grupo de gente, digamos, más o menos masivamente, que se manifestaron en las redes sociales y que no los estaban censurando, simplemente expresaron su desacuerdo Y, por algo que se estaba haciendo. Además, hay que decirlo, expresaron su desacuerdo con legítimo derecho porque era algo que estaba haciéndose con el financiamiento de su plata, de plata pública. El Quito Fest finalmente es financiado por todos, entonces todos tenemos en realidad la libertad de opinar lo que nos venga en gana. En realidad no debería haber límite y si nos parecía, y lo dijimos en la primera parte de este podcast, que había mucha gasmoñería, que había mojigatería, que había un exceso de sensibilidad en esto de quejarse, de que le cuelguen a la imagen del presidente. Bueno, pues digamos, esa gasmoñería, esa mojigatería tiene el legítimo derecho de expresarse porque se están manifestando sobre ujú, cuestiones, actos financiados por plata pública. Yo lo que digo es, el problema, quizás para ir resumiendo esto y ya cerrar, Iván, el problema no es que Mugre Sur haya ahorcado simbólicamente el muñeco de cartón
de Daniel Noboa. Para mí el problema es que Mugre Sur se ha convertido, junto con otra serie de manifestaciones colaterales parecidas, similares, emparentadas, se ha convertido en la cultura hegemónica de la ciudad y que ni Ujú. siquiera han tenido los intelectuales que manejan esa institución cultural de la ciudad, esa institucionalidad cultural de la ciudad, desde la Casa de la Cultura hasta el municipio de Quito, ni siquiera han tenido la honestidad intelectual de asumir ese paso, ¿no? O sea, nosotros que éramos cultura, ahora somos cultura oficial, y eso que Claro. implica. O sea, no se han tomado la molestia de reflexionar en su propia condición, y creo que eso es una señal de deshonestidad intelectual de parte de ellos, y creo Además de que que, sí, tema para la cultura de la ciudad. además de que hay que pensar en qué es la censura. O sea, yo recibo comentarios, o sea, que alguien odie lo que uno hace y te diga, no me gustó, me parece, lo que sea, eso no es censura. Censura es que las instituciones públicas manejen, hagan su tejemaneje oficial para quitarte espacios, para silenciarte, para, que te sienta, para perseguirte, para penalizar a quienes sí te ofrecen espacios. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? O sea, esto fue desde la institución, o sea, fue la Secretaría de Cultura interviniendo en la Feria del Libro y haciendo estos pedidos de forma desde el Estado, desde el Estado. Eso es censura. Que la gente se queje no es censura, que la gente exprese su malestar no es censura. Entonces, eso tenemos que esa distinción es muy importante para mí, porque de repente todo es censura. Es alguien te dice, no me gusta tu, oye, estás gordo, ay, me están censurando. No, no, no te están censurando, están tal vez siendo un poco indelicados, Ujú. pero eso no es censura. Bueno, quizás están ejerciendo la otra característica de su grupo, que es la victimización. O sea, una vez que hay gente que se manifiesta y digamos periodistas, yo vi un tuit de Janet Nostroza con el que no estoy en absoluto de acuerdo. Ella decía, esto es algo repugnante y esto es Claro. violencia. Creo que ella decía violencia directa, porque ni siquiera decía que es incitación a la violencia, sino que es violencia. No estoy de acuerdo, pero digamos que ni Yaneri Nostroza está censurando a nadie, ni ha perdido su derecho a Claro. expresar con total libertad lo que a ella le parezca, ¿no es cierto? Ujú. Me parece que los intentos de echar al secretario de Cultura en el municipio por esta causa sí deberían ser un poco más reflexivos. Se debería por lo menos hablar sobre el contenido simbólico del acto, sobre lo que significa esto de que este muñeco de cartón es el símbolo de un símbolo, sobre la historia del movimiento rockero. O sea, me parece un poco excesivo Apresurado pedir su renuncia, sí, sí. echar al secretario de Cultura por esta cosa. Yo al secretario de Cultura le echaría por mil otras cosas, no por esta. Eh, y nada, se nos acaba el tiempo, Iván. Lo único que quisiera decir Vaya, para siempre un gusto. que ojalá podamos conseguir un muñeco de cartón de Álvaro Noboa para este 31, porque quiero quemarlo, no con odio, pero sí con bastante inquina. Sí, yo también, con inquina y además como con frío y para la luz. O sea, como hay varias razones para quemar el cartón de Nova. Muchas, para darse luz, una de ellas, sí. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.